Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Excelente, ¿cierto? Qué bueno. Muy bien, después de este tema que hemos visto, vamos entonces a entrarnos un poquito a fundamentarlo aquí con la palabra del Creador, porque todo lo que tiene que ver con el éxito, con la abundancia, con la prosperidad, con el crecimiento de su ser, está en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que vamos a buscar en Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 7. Romanos 7, 19. Vamos a leer el versículo 19. Vamos, Maritza, por favor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ay, allí el apóstol Pablo está diciendo, porque no hago el qué, el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Están entendiendo eso? Él quería hacer cosas buenas, pero terminaba haciendo lo malo. ¿No nos pasa a nosotros igual? Quiero obrar de determinada manera, pero termino actuando de otra. Y esto es muy común en la vida cristiana de aquellos que van a determinadas iglesias, que van a una religión. En especial vamos a hablar, por ejemplo, de los drogadictos, los alcohólicos. Ellos quieren hacer el bien. ¿Y cuál es el bien? No consumir drogas, no consumir licor, o los que matan, no matar, o los que roban, no robar, pero terminan haciendo lo mismo, ¿sí o no? Y luego terminan lejos de esa iglesia, lejos de Dios, porque vuelven como el cerdo a la cochera. Como cuando alguien baña a un cerdo y el cerdo, ¿a dónde está enseñado? A vivir. En el mugre, en la cochera, revolcándose, porque tiene unas larvas que se llaman, una bacteria que se llama triquina, y por naturaleza él tiene que revolcarse, escarbarse, ¿cierto? Como rascarse. Que de paso, por eso es que es tan malo que comamos cerdo. Eso enferma su salud y mi salud. Porque es posible que usted en un trozo de cerdo se coma la triquina o esa bacteria y allí termina usted con graves problemas en su salud y en especial en el cerebro. Es un paréntesis no más que ese. Así que la persona que está queriendo vivir su vida cristiana, incluso yo, por ejemplo, todos tenemos distintas luchas. Yo, por ejemplo, quizás quiero cambiar mi carácter, no enojarme tan fácilmente, ¿cierto? Pero vuelvo y caigo ahí. ¿Por qué? Porque esa es la información que tengo en mi subconsciente. El drogadicto vuelve y cae en su droga porque esa es la información que él tiene aquí. A eso está acostumbrado. Y entonces, ¿cómo cambiar, Gloria? Y entonces, ¿cómo transformarme para el reino de los cielos? En el caso de los cristianos o las iglesias que predican de Dios y de que hay que prepararse para la segunda venida. Bueno, la Biblia es clara en decirnos en Romanos 12:2, y lo pueden leer allá en la pared: transformados mediante la renovación de su pensamiento. ¿Qué quiero decir? Que es en la mente donde empieza su transformación. Y dicho en un lenguaje de iglesia cristiana, es en la mente donde empieza su santificación. ¿Sí? Entonces es aquí donde hay que trabajar.
Es aquí donde tengo que transformarme. ¿Y cómo así, Gloria? No entiendo. Sí, es cambiar sus esquemas mentales. Toda esa información que usted recibió acá desde el vientre, cuando su mami lo tenía en su barriguita, toda esa información tristemente, un 90%, por no decir el 100%, fue negativa. Y usted nació y creció y toda la información que recibía a través de sus sentidos, de la vista, del oído, de lo que tocaba, fue negativa. Un porcentaje muy mínimo fue positiva. Y cuando digo negativa me refiero a la relacionado con la abundancia, con vivir bien, con vivir con buenas finanzas. ¿Sí? Entonces, aquí en su almacenamiento interno, en ese disco duro, en su computadora, tiene información que lo mantiene estancado, que como Pablo, usted termina haciendo lo que no quiere, aunque en su consciente usted quiere otra cosa. Vamos a aplicarlo a la abundancia, que es lo que nos compete. ¿Usted quiere ser abundante, sí o no? ¿Usted quiere tener buenas finanzas, sí o no? ¿Los oigo? Sí, claro. Pero en su subconsciente hay otra información, porque usted no creció así, ¿sí o no? No. Creció viendo un contexto muy contrario a lo que usted quiere hoy. Y por eso está donde está. Entonces, hay que cambiar esa información. Y quiero decirle para los nuevos que la información que usted tiene aquí funciona de la siguiente manera. Su mente es como un iceberg, como un témpano de hielo en el mar. Y este es su subconsciente, para que entiendan su mente en esta mañana. Y este es su consciente. Aquí es donde queremos hacer lo bueno, donde quiero obedecer al Creador, donde quiero ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, quiero ser rico, quiero ser próspero, quiero triunfar, quiero ser millonario, quiero vivir esa vida de abundancia que Jesús prometió que debe vivir un hijo de Dios. Pero aquí hay pecado, llamémoslo así, malos hábitos, malas costumbres, hay robo, hay droga, hay escasez, hay pobreza, hay necesidad. Siempre me dicen mis papás o siempre me dijeron no hay dinero, no se puede comprar, el dinero no alcanza, hay que trabajar muy duro para conseguir dinero, el dinero es para los traquetos, el dinero es para los narcotraficantes, solo ellos pueden ser ricos. Aquí está toda esa información que te estanca, que te impide crecer. Y es por eso que tenemos que empezar esa transformación para ser exitosos aquí y para poder heredar el cielo, llevémoslo también a ese plano, donde hay que transformar esa información. Hay que cambiarla aquí. Por eso el drogadicto, el que tiene luchas con un pecado, con un mal hábito, que lo lleva a vivir mal en su hogar, que lo lleva a tener problemas con la esposa, que lo lleva a tener problemas con el vecino, todo eso es información que está aquí y que se tiene que cambiar aquí, porque al igual que Pablo,
Pablo quería hacer el bien aquí en el consciente, pero terminaba haciendo lo de acá. Porque es que hay reglas de la mente, como lo vimos ahora. ¿Sí o no? ¿Las tienen en cuenta? Hay 9 reglas de la mente, como dice Marisa Peer, esa gran terapeuta a nivel mundial. Y esas reglas, desafortunadamente o afortunadamente, se cumplen. Y digo afortunada o desafortunadamente porque esas reglas se cumplen si usted tiene información buena aquí o si usted tiene mala también se cumplen. Entonces, ¿de quién es la tarea de que se cumpla lo bueno para mi vida? Depende de mí, de ese trabajo interno que yo haga. Por eso, la misma palabra de Dios, allí el Creador dice en Proverbios 23:7, que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué está queriendo decir? Que como piensa el hombre, así es su vida. ¿Sí o no? Eso es lo que está queriendo decir aquí la palabra de Dios. Entonces, por muy cristiano o espiritual que usted se considere, si usted tiene una información acá que es contraria a lo que usted quiere aquí, como cristiano, tristemente va a terminar siempre aquí, haciendo como Pablo lo que no quiere. ¿Me están comprendiendo? Entonces, si queremos riqueza, si queremos abundancia, si queremos prosperar en un negocio, si queremos triunfar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar esa información de escasez, esa información limitante que hay aquí para que podamos tener los resultados que queremos. En otras palabras, lo que usted piensa aquí debe estar alineado o en armonía con lo que piensa aquí, con la información que tiene aquí. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ahora, ¿y cómo logramos eso? ¿Cómo lo alcanzamos? Hay una regla de la mente muy interesante y gracias al Creador por ello, que su cerebro y mi cerebro se puede reprogramar. Nuestro cerebro tiene plasticidad, neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Que así como usted le cambia la información archivada que tiene en un computador, también puede cambiar la información que está archivada en su subconsciente y que usted se está haciendo consciente de que eso es lo que no lo deja crecer, lo que no lo deja prosperar. Entonces, y bueno, sí, hay que cambiarla, pero ¿cómo hago eso, Gloria? ¿Cómo cambio esa información? Eso está muy difícil, ¿será? Muy fácil y muy sencillo. Entonces, ¿cómo reprogramar la mente? Eso está como muy difícil. Sí, hay que cambiar la información del subconsciente que está allá en el fondo para que esté alineada o en armonía con la que tengo en el consciente. ¿Cómo hago eso? La misma palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Nos dice cómo reprogramarnos. En Romanos 12:2 ya nos dijo, oye, para que ustedes se transformen y tengan un verdadero cambio en su vida,
Transfórmense mediante la renovación de su pensamiento. Tienen que renovarse en su pensamiento. ¿Sí o no? Y bueno, pero ¿cómo se renueva el pensamiento? ¿Cómo lo renovamos cada día? Sencillo. Vamos a la palabra de Dios. Ahora, antes de ir allá, hay una ley de la mente que dice que el cerebro aprende ¿por qué? Por repetición. Vamos a la Biblia y vamos a buscar allí Deuteronomio 6. Vamos a ver aquí algo muy interesante para que ustedes desde hoy empiecen a vivir un cambio mental. Y esto lo aplican para todo. Para mejorar su salud, para mejorar sus relaciones, para mejorar sus finanzas, para mejorar como hijo de Dios, para ser exitoso, para ser próspero. Porque Dios promete éxito, prosperar a los que le obedecen. Ok, vamos a ver qué dice entonces Deuteronomio 6, versículos 7 al 9. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino. Dios le está diciendo, le está ordenando a los padres que la manera en que sus hijos podían aprender sus principios, la obediencia, los 10 mandamientos, era a través de ¿qué? De la repetición. A través de la repetición. ¿Y no es así como aprendimos en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Sí o no? ¿Y no es así que un niño aprende a hablar también? Escuchando que otros hablan, repiten y él va haciendo esquemas de vocabulario, ¿cierto? Entonces, es a través de la repetición que usted va a cambiar su subconsciente, que le va a cambiar esa información negativa y le va a meter otra positiva. Por ejemplo, apliquémoslo a un borracho o a un drogadicto que quiere dejar la droga. Ese borracho o ese drogadicto debe escribir con su puño y letra. Yo soy una persona libre, yo soy una persona sana, yo soy una persona de buenos hábitos. Y repetirse eso. Pero ¿saben? Allí Dios, el Creador, nuestro Padre, nos deja otros consejos de cómo ayudarle al cerebro a reprogramarse. Continúa allí, Maritza, por favor. La repetirás en el camino y luego Al acostarte y al levantarte. ¿En qué momento le ordenó el Creador a los padres que le repitieran a sus hijos eso que él quería que esos niños aprendieran? ¿Cuándo? ¿Los escucho? Al levantarse y levantarse. Ay, maravilloso. ¿Saben por qué se debe repetir la información que queremos al levantarnos y al acostarnos? Porque es allí donde su subconsciente es más sensible a la información que le vas a dar, porque estás ya con sueño y él está somnoliento, y es donde es más receptivo a lo que tú le digas. Es así como aprende nuestro cerebro. Cuando tienes sueño, cuando ya estás rendido y que empiezas a repetir, es donde él va a grabar más fácil esa información que le estás dando. Es más sensible a absorber lo que le dices, a tomar lo que le estás repitiendo, es más receptivo. Pero no solo al acostarte, sino al levantarte. Cuando te levantas, tu subconsciente es más receptivo a absorber, a quedarse
con esa información que le estás dando. Pero tristemente, ¿qué es lo que hace la mayoría? Se acuesta pensando en el problema, en la deuda que tiene, en los problemas en el trabajo, en que no ha vendido, en que no le fue bien en el día. Y abre sus ojos en la mañana y otra vez el pensamiento negativo de no hay, escasez, deuda, miseria, pobreza, no tengo, las noticias que dicen que todo está caro. Eso es lo que le está usted transmitiendo a su subconsciente. Qué diferente fuera la vida cristiana o de un cristiano o de una persona que quiere ser exitosa si se levanta pensando en cosas positivas, en todo lo bueno que le va a ocurrir en ese día, en todas las bendiciones que va a recibir, y que se acostara pensando lo mismo. Y saben, los exitosos viven estos principios de la palabra de Dios. Y qué triste que muchos, como yo, conocen de Dios, de la Biblia, y viven vidas estancadas, vidas fracasadas. ¿Y saben por qué? Porque no conocen esta bendición, no han entendido estos versículos que nos dice el Creador. Y obviamente no ha habido un líder que les enseñe estas grandes verdades. Porque ¿qué es lo que les enseñan? Pobreza, estancamiento, es pecado conseguir dinero, es pecado pensar en vivir en abundancia. Ese es el pensamiento que nos han vendido, que es pecado tener riqueza, que es pecado aspirar a prosperar, pero es muy lógico. ¿Saben por qué? En la misma Biblia el Creador dice, Él promete prosperar a los que le obedecen. Él promete mucha riqueza y abundancia de plata a los que le obedezcan. ¿No les parece muy paradójico? Que Él promete gloria, triunfo, prosperidad a los que le obedecen, y son los que más arrancados viven, los que pasan más necesidad. Un gran porcentaje del mundo cristiano es el que más pobre vive, de gente que es espiritual. Es allí donde nos damos cuenta que no se trabaja aquí, y la mayoría lucha con malos hábitos que no pueden cambiar, pero van a una iglesia o a la iglesia que sea y con un mal hábito practicado en su vida que los mantiene estancados. ¿Pero por qué? Porque es que no les enseñan cómo transformarse mediante la renovación del pensamiento. Yo necesito hacer terapias, hacer actividades para lograr ese cambio, esa transformación. Y entonces, en la mañana y al acostarse, yo debo repetirle a mi cerebro lo que quiero. ¿Y por qué? Porque es más susceptible a absorber o a guardar o a grabar la información que yo le dé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empecemos a declarar cosas positivas. Empecemos a decir afirmaciones antes de dormir. Todo me sale perfectamente bien. Mañana hago ventas extraordinarias. Hoy tengo resultados financieros grandes en mi vida. ¿Por qué andar pensando en negativo? Ocupemos el cerebro pensando en todo lo bueno, en todo lo que es justo para su vida, en todo lo que es de buen nombre. Con razón, Brian Tracy dice: nunca pienses ni digas nada de ti que no quieras ver realizado en tu vida.
porque el pensamiento tiene poder. Y si usted piensa que va a estar mal, mal va a estar. Y si usted habla que va a estar mal, mal va a estar. Esos serán sus resultados. Lo encontramos en la misma palabra del Creador. Tal su pensamiento, tal es él. Como el hombre piensa, así es su vida. De acuerdo a cómo habla, esos son sus resultados. Y así dice la palabra de Dios también. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. De lo que yo hable, así será mi vida. Dependiendo de mis palabras, así serán los resultados que voy a tener en mi vida. Por eso allá dice en esa pared, tus palabras crean tu propia realidad. Entonces, cada mañana, cada noche, Jason, hay que repetir información importante de superación, de grandeza, información buena a su cerebro para que su subconsciente empiece a cambiar esa información negativa. Y para ello identifique qué información negativa tiene respecto al dinero, a las finanzas, a la riqueza, a su salud. Porque vuelvo y les digo, esto no es solamente para ser buenos cristianos. Esto se aplica para tener una vida plena, esa vida en abundancia que dijo el Creador o Jesús que vino a darnos en esta tierra. ¿Y qué más dice allí? Vamos a seguir leyendo el versículo. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. ¿Las tendrás en dónde? Entre tus ojos como una marca, entre ceja y ceja. Así mismo usted va a tener entre ceja y ceja, así como ellos debían tener entre ceja y ceja la obediencia al Creador, los mandamientos para obedecerlos. Usted tiene que tener entre ceja y ceja sus planes, sus metas. Y quiero leerles una cita de una autora cristiana que ya murió, una mujer muy espiritual. Muchos que van a escuchar este tema o que lo están escuchando se van a sorprender con lo que voy a leer de esta autora cristiana. Llamada Elena de White, escribió lo siguiente en el libro La Educación. El éxito en cualquier actividad requiere una meta definida. El que desea lograr verdadero éxito en la vida debe mantener constantemente en vista esa meta digna de su esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Como acabamos de leer allí en Deuteronomio, debemos tener entre ceja y ceja eso que queremos lograr. Allí el pueblo de Israel, estos padres, el Creador o Jehová o Dios les decía, enséñenle a sus hijos y que la tengan en ¿dónde? ¿Cómo leíste? Que la tengan allí como señal en su frente. Es decir, siempre pensando en eso. La meta era ser obedientes, ¿sí? Y nuestra meta aquí, además de ojalá que ustedes piensen en ser obedientes al Creador como yo, es también que prosperar, crecer como persona para poder tener, ¿sí o no? Porque para tener hay que ser primero. ¿Y cómo empezamos a ser? Con lo que estamos viendo acá. Transformando nuestro interior, nuestro subconsciente, para poder lograr lo que verdaderamente queremos. Y es ser personas que viven en conciencia,
en obediencia. Y finalmente, como resultado viene el tener. Entonces, como dice esta autora también, una mujer inspirada por Dios, ella también escribió, Elena de White, que entre ceja y ceja, en la vista todo el tiempo debemos tener esa meta fija si queremos conseguir el éxito. Qué buena noticia, ¿sí o no? Pero ¿qué más dice Marisa? Ya hemos encontrado varias maneras de cómo renovar nuestro pensamiento o mente. La primera, ¿cómo es? Repitiendo, identificar las creencias negativas que tengo y entonces voy a repetir afirmaciones contrarias a eso. Por ejemplo, yo descubrí que mi creencia era que solo podía tener ese carro un traqueto, una persona que hace negocios ilícitos. Yo fui consciente de que tenía esa creencia, porque eso fue lo que me enseñó el medio, el entorno donde me crié. Y entonces, ¿cómo trabajé eso para poder tener ese carro? Me puse a escribir y yo repetía, no solo en la noche y en la mañana al levantarme, sino en todo momento. Cualquiera puede tener un carro gama alta y eso me incluye a mí. ¿Sí ven? ¿Me están entendiendo cómo deben trabajar, hacer ese trabajo interno? Si usted cree que conseguir dinero tiene que trabajar muy duro porque eso fue lo que le imprimió el ejemplo de su papá, le tocaba trabajar muy duro como me lo imprimió a mí mi padre, con su ejemplo, trabajaba muy duro para ganar miserias, para ganar nada. Entonces mi creencia, ¿cuál era? Hay que trabajar muy duro para conseguir así sea esto de dinero. Entonces, ¿cómo he trabajado yo esa creencia? El dinero me llega de manera fácil y rápida y sin esfuerzo. ¿Se dan cuenta? Entonces así es que tienen que trabajarlo. ¿Listo? Si es con una enfermedad, entonces usted va a decir todo lo contrario. Estoy sano, estoy sana, mis células de no sé dónde tenga algo, en fin, todo lo positivo. Y es que, muchachos, tenemos el respaldo de la palabra de Dios. En Filipenses 4:8 nos ordena, es un mandato divino, a que tenemos que pensar siempre en todo lo que es positivo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es noble, justo y bueno. ¿Qué quiere decir? Si es un mandato, Jason, no te es permitido pensar en negativo en ningún momento. Si es un mandato, Maritza, quiere decir que no tienes otra opción. Para tú estar bien, necesitas pensar en positivo, en todo lo bueno para tu vida. Y viene allí entonces otra herramienta para reprogramar el subconsciente. Ya vimos que es a través de las afirmaciones. La segunda nos está dando la hora y el tiempo en que debemos hacerlo, ¿sí o no? En la mañana y en la noche. Pero también decía allí que le repitiera eso en donde, por el camino, mientras pelas yuca, mientras vas en bicicleta, mientras estás allí cosiendo la ropa, mientras estás lavando loza, piensa siempre en lo que quieres para tu vida, pero positivo. Excelente, ¿sí o no? Y qué grandioso que la misma palabra del Creador nos diga cómo es que nos vamos a transformar, ¿sí o no? Y si tienes una lucha con algún mal hábito que te está estancando, que te está trayendo problemas en el trabajo, en el hogar, donde sea, aplica también eso que estás conociendo hoy, aplícalo. O estás comiendo algo que te va a llevar a enfermar y tú sabes
que eso te va a enfermar a largo, mediano plazo. Aplica esto. ¿Estamos claros? Vamos con la otra. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Ay, qué lindo! ¿Las escribirás dónde? Ya no es solo repetir, ya es que plasmar o dibujar. ¿Y ponerlo dónde? En los postes ¿de qué? De tu casa. Eso tuve que hacer yo para ver lo que hoy tengo. En Medellín vivía y tuve que escribir por todo lado, en la cocina, en las paredes de la casa, en el baño, en el cuarto. Cualquiera puede tener un carro gama alta y eso me incluye a mí. Yo puedo también tener dinero. Yo gano dinero fácilmente y de muchas maneras. No tengo que matarme como me enseñó mi papá con su ejemplo. Tengo que matarme es trabajando aquí, Jason. Aquí. Obvio, no estoy queriendo decir que no vamos a trabajar. Hay que trabajar. Pero el trabajo más fuerte es aquí. Con razón esa misma autora cristiana, Ellen White, en inglés, o Elena de White, dijo también en uno de sus tantos libros, pero ella dice que la lucha más grande del ser humano es contra su propio yo. Y saben, yo leí eso hace mucho tiempo, hace más de 15 años que lo leí. Y apenas en este tiempo estoy comprendiendo con toda esta temática que ustedes están hoy descubriendo. Hoy es que entiendo por qué ella hablaba así. Porque es que la peor lucha o la mayor lucha que tenemos es con nuestra propia mente, con esa información que está en el subconsciente. Y así lo leímos ahora al inicio de este tema con el apóstol Pablo en Romanos. El bien que quiero no hago, pero lo que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Y él por allá dice, miserable de mí, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? Porque como dice Marit Sapir, esta gran terapeuta, su cuerpo y sus emociones se mueven basados en la información que hay en su subconsciente. Y por eso es que echamos humo y sacamos peinilla o revólver los que lo hacen cuando alguien nos hace mal, por la información que hay aquí almacenada, que es la que tenemos que cambiar y voltear para vivir una vida plena, una vida que no solamente va a honrar y glorificar al Creador, sino que me va a permitir prosperar y tener abundancia en esta tierra. Entonces, esa otra regla que estamos aprendiendo, vamos a recordarlas. Hay que repetir, ¿sí o no? Para que el cerebro aprenda y cambie. La segunda, hay que hacerlo en la noche y en la mañana. La tercera, por el camino. Es decir, todo el tiempo que podamos repetirlo, repetirlo. La otra, escribir en postes, en los postes de la casa. Ponga avisos por su casa porque su cerebro va a aprender así esa nueva información. Y si me habla de escribir, vimos esa ley ahora con Marisa Pir que dice que el cerebro aprende ¿por qué? No solo por repetición, sino por imágenes. ¿Qué quiere decir? Otra herramienta que van a aprender para que ustedes se reprogramen para la abundancia y para lo que quieran es hacer su mapa de sueños, su mapa mental de lo que quieren lograr, de sus metas. Porque el cerebro aprende por imágenes. Póngalo en una pared donde usted más esté viendo. Va a poner el carro que quiere conseguir, va a poner la cantidad que quiere ganar mes a mes con este negocio,
Va a poner allí la casa que quiere tener, no la que le toca, no donde tiene que vivir porque no tiene más. Es la que usted quiere. ¿No dice así la palabra? Que el Creador concede los deseos de su corazón. Ojo, no está diciendo concede los deseos que te tocan. Está diciendo en los deseos de tu corazón, lo que tú quieres. Entonces usted va a hacer un mapa, ya sea una cartulina o va a separar una pared en su casa donde usted la pueda estar viendo en su cuarto y va a poner allí imágenes de todas sus metas, de sus sueños, donde usted esté viendo para que su cerebro se familiarice con esa vida que usted quiere, porque él está acostumbrado. Pobreza, escasez, poquito dinero, que no alcanza para nada, ¿sí o no? Recuerden las reglas de la mente. ¿Cuáles son las otras? El cerebro ama lo conocido. ¿Saben por qué una mujer cuando crece termina comprometida con un hombre borracho? Porque toda la vida vio a su papá borracho y por eso ella va y busca un borracho y no le interesa el hombre, el joven bueno que se le acerca de buenos principios, sino que su gusto es más por este borracho, porque el cerebro ama lo conocido. Es por eso, entendamos las reglas de la mente. Y si las entendemos, nuestra vida va a cambiar. Por eso el drogadicto vuelve. ¿Saben por qué vuelven de donde salieron en un determinado momento? Porque es que la mente nos cuida también del dolor y nos lleva al placer. Entonces, para esa persona que quiere cambiar, verdaderamente es dolor, es sacrificio venir aquí y vivir una vida ya diferente. Entonces, vuelve al placer, aunque no es placer, porque nosotros que somos conscientes que el placer va a tener una persona emborrachándose, drogándose y volviendo su vida una miserableza, ¿cierto? Pero esa persona está acostumbrada a eso y por eso su mente le mantiene en eso. El que quiere tener éxito, ¿por qué sigue ahí estancado? Porque es que tristemente en eso creció. Por eso hay que trabajar duro aquí. Entonces, les pregunto, ¿dónde es que hay que trabajar duro si queremos ser buenos hijos de Dios? En la mente. En la mente. ¿Dónde es que hay que trabajar duro para ver abundancia y ver unas finanzas más representativas? En la mente. ¿Dónde es que hay que trabajar duro para ver prosperidad y éxito en mi vida y triunfo? Recordemos, el Creador promete prosperidad, abundancia, riqueza a sus hijos, a quienes le temen, a quienes le obedecen, pero no viven así. ¿Por qué? Ay, es que Dios es muy malo. No, ese Dios poderoso no es malo, sino que cada uno recibe de acuerdo a lo que cree. Y esa es otra ley de la mente. Nos da lo que cree que nosotros queremos. Y como no estamos acostumbrados a ver dinero, entonces por eso mismo manténgase aquí, porque es que eso es nuevo para usted. Ella nos cuida de las cosas nuevas. La mente nos protege, el subconsciente. Por eso sentimos miedo cuando vemos ciertas situaciones y queremos correr, ¿sí o no? Porque así fuimos diseñados por el Creador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Transformémonos mediante la renovación de nuestro pensamiento. El éxito, la prosperidad, la abundancia
vienen del Creador. Y usted y yo fuimos creados para triunfar. Y triunfar en todas las áreas de nuestra vida. De usted depende y de mí si vamos a triunfar. Porque hay que hacer un trabajo. Y eso solo lo hace usted. El Espíritu Santo o el Creador no lo va a hacer por usted. Usted mismo tiene que hacerlo. ¿Listo? Recuerden que hay que trabajar duro en la mente porque fuiste creado para triunfar. No tienes por qué vivir como estás viviendo en este momento. No tienes por qué tener esos resultados que tienes en este momento. No tienes por qué estar pasando por la situación complicada que pasas en este momento. Analiza tu vida y recuerda que fuiste creado para triunfar. Que tengas una vida.